de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí en CX40 Radio Fénix. Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas, compañeros de la departamental del Partido Comunista, tengan ustedes muy buen mediodía y frío mediodía, ¿verdad, Daniel? Buenas tardes. Buenos mediodías, amigas y amigos. Buen mediodía, Néstor. Muy frío realmente. Venimos duritos del exterior de los estudios. Así que bueno, vamos a entrar en calor en esta conversación, en esta compañía con ustedes. Muy bien. Bueno, programa número 13. Hoy es la yeta de los programas de Voces de Montevideo aquí en CX40, programa que, bueno, intenta difundir temas políticos, culturales, sociales y, bueno, temas de los trabajadores por parte de la departamental del Partido Comunista del Uruguay, en donde ya hace 13 programas, Daniel, realmente, bueno, venimos a pasos rápidos y agigantados. Sí, es verdad, estamos cerrando el tercer mes ya en el aire, ¿sí? Que se nos ha pasado, a mí en lo particular se me viene pasando rápido, señal de que uno viene disfrutando esto que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, y ayer dio inicio a celebración de acto público la coordinadora antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo, un gran acto allí por lo que fue la jornada del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional en la República Hermana de Cuba, y que tuvo actos en el conjunto de los países de nuestra América y también del mundo. Entre otras cosas, The New York Times saca una carta, una declaración de 400 intelectuales norteamericanos que piden el levantamiento del bloqueo que se votó hace pocos días en la ONU, en donde Cuba tuvo una aplastante victoria, simplemente el voto en contra de los Estados Unidos y de Israel, su aliado estratégico. Y después, bueno, los pueblos del mundo reclaman por el levantamiento del embargo a la República Hermana de Cuba. Es así, incluso figuras políticas importantes dentro del propio Estados Unidos que también vienen manifestándose en ese sentido. Cada vez más el mundo condena este bloqueo cruel, este bloqueo sanguinario, y bueno, estamos esperando señales, alguna señal por lo menos que hasta ahora la administración de Biden no ha dado en cuanto a retirar alguna de las medidas que impuso Trump en la administración anterior, ¿verdad? De estos y otros temas vamos a estar conversando con nuestra invitada central hoy aquí en los micrófonos de CX40 Radio Fénix en Voces de Montevideo. Pero ¿qué te parece, Daniel, si comenzamos con el editorial del día de hoy? Bárbaro, dale, Néstor. Hoy nuevamente nos encontramos hablando de descentralización. Es un tema apasionante que marca desafíos diarios y dialoga con lo que en mayo de 1989 se llamó Documento 6 del Frente Amplio o Bases Programáticas para la Gestión de Montevideo. Este documento es el documento que ha escrito el Frente Amplio y que logra condensar ideas y tiempo, que logra sintetizar un conjunto de ideas y propuestas asociadas a una acumulación a nivel social y popular. Nos demuestra que los años 80 fueron una fuente de movimientos sociales, barriales, culturales y comunicacionales, lo que otorgaba la posibilidad de pensar en función de esa realidad y construir horizontes que la contemplaran. Las bases de este documento y la historia de la descentralización conversan con el pasado y el presente. Las primeras oraciones del documento no pierden vigencia. El objetivo central de la gestión departamental del Frente Amplio es el de promover una profunda democratización de la vida social y política. El Frente Amplio sostiene que la organización institucional departamental es un espacio desde el cual puede y debe desplegarse un conjunto de acciones especialmente apropiadas para restituir a la democracia su contenido sustancial, dirigido a que todos los integrantes de la sociedad convivan en forma digna y decorosa. La descentralización es el camino elegido hacia la redistribución del poder y la búsqueda de alternativas de democracia social. Los y las montevideanas somos protagonistas de la construcción de la vida ciudadana en nuestro territorio. El proceso de descentralización deberá continuar acercando a la gestión de la Intendencia y los municipios a sus necesidades, a sus prioridades, a sus propuestas y su control.
Por eso, al ejercer el gobierno, respetaremos todas las formas de participación social como genuinas expresiones de los intereses de la ciudadanía y de la diversidad que la conforma. La esencia nacional, popular y democrática del proyecto político del Frente Amplio, legitimada con el respaldo popular, adquiere el valor de un norte inmodificable que será enriquecido por la experiencia colectiva. La participación ciudadana como elemento central para el diseño y la ejecución de las políticas ha sido una marca instalada en los gobiernos del Frente Amplio. Claramente precisamos actualizar la visión en cuanto a un escenario emergente de organizaciones sociales que se daba mientras se discutía este documento, en comparación al contexto actual, donde si bien hay emergentes de organizaciones sociales, barriales, culturales, su disposición, formato organizativo e identidad se configuran de manera muy distinta a ese entonces, y debemos comprenderlo para reimpulsar los procesos de participación ciudadana. La tarea fundamental hoy es poder analizar, a la luz de los nuevos contextos, de qué manera validamos esta concepción desde las realidades de nuestras organizaciones sociales de base, barriales, deportivas, culturales, etc., en el sentido de que puedan integrarse a los procesos descentralizadores que se impulsan, respetando sus formas, identidades y autonomías. Para avanzar en el proyecto del Frente, precisamos avanzar en descentralización, activar los procesos pedagógicos que permitan desarrollar experiencias de democratización, organización y participación en los barrios, poder dar el salto, sacar la pata del lazo de la construcción de lo local como concepto insípido y sin identidad a plantear, lo comunitario como una construcción permanente donde la identidad se juega no solo en la geografía, sino en lo común y en la posibilidad de convivir en comunidad. Por ahí, sin duda transita mucho de aquella idea de la pública felicidad de José Artigas. Ser capaces de pensar qué cosas precisamos para ser felices y sin miedo hacerlo. Para el Frente Amplio seguirá siendo el norte asegurar a todas y todos los montevideanos el derecho a la ciudad y a la plena identidad ciudadana, es decir, el acceso del pueblo a una vida digna, en un entorno donde se desarrollen las capacidades de cada persona de forma real. Sin duda que estos objetivos enunciados en el marco de la acción de nuestro Frente Amplio hacia Montevideo son comunes al resto de nuestro país, pero seguramente también sean guía para toda fuerza humanista revolucionaria de izquierda que pretenda transformar la realidad y hacerla más justa en cualquier parte del mundo. Son esas mismas ideas las que inspiraron a un grupo de jóvenes aunados en la llamada Generación del Centenario, en referencia a los 100 años del nacimiento del héroe nacional cubano José Martí, cuando liderados por el comandante en jefe de la revolución Fidel Castro, un 26 de julio de 1953 asaltaron los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, para intentar derrocar al dictador Fulgencio Batista. Aunque esta acción fracasó y muchos de los revolucionarios fueron presos y torturados, el asalto al Moncada quedó impregnado como un hecho significativo en el futuro triunfo de la revolución y en el recorrido de la historia patria cubana. Ayer, en la explanada de la universidad, el pueblo uruguayo reafirmó su compromiso con esta revolución y su respaldo a ella en este particular momento. Una vez más, dijo presente, con el multitudinario acto homenaje a un nuevo aniversario de aquella gesta histórica de hace 68 años convocado por el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo, y embanderado con la consigna, ahora más que nunca, solidaridad con la revolución cubana. Hoy nuestros hermanos enfrentan, además del genocida bloqueo económico, comercial y financiero que le impone el imperio yanqui desde hace 6 décadas, el uso por parte de de la pandemia del COVID-19 como aliada en su guerra no convencional para asfixiar y doblegar a la isla. Pero por más millones en financiamiento y despliegue tecnológico y de logística que empleen en este nuevo intento, una vez más se romperán los dientes ante la dignidad y la firmeza de Cuba y su gente, que como siempre no está sola y resistirá arropada por infinidad de mujeres y hombres comprometidos y solidarios con su causa y su ejemplo a lo largo y ancho de nuestra América Latina y del mundo. Bueno, hasta aquí el editorial entonces de Voces de Montevideo con dos temas centrales. Uno, la descentralización, todo lo que significa para los montevideanos hacerse de la posibilidad de gobernar su territorio, su ciudad, y por otro lado, la Revolución Cubana. Nuestra invitada en el día de hoy tiene que ver con los dos temas.
ha vivido plenamente cada uno de esos dos temas. Por lo tanto, estamos presentando aquí en Voces de Montevideo a la ex intendenta de Montevideo, hoy diputada por la lista 1001 del Frente Amplio, la profesora Ana María Olivera. ¿Qué tal, Ana? Buenos días, el gusto de recibirte en Voces de Montevideo. ¿Y qué dos temas te tocaron, no? Creo... Hola. Estás en el aire, Ana, a ver si nos estás escuchando. Pero espera un poquito que no soy Ana Olivera. Un minuto que ya estamos contigo entonces. Bueno, estábamos gracias. intentando la comunicación con Ana Olivera, la disculpa del caso. Pensábamos que estábamos saliendo en estos momentos. Vamos a retomar el tema. Como decíamos, teníamos dos temas muy importantes para tratar en el día de hoy, que tiene que ver con el tema de la descentralización. Hay que tener en cuenta que Montevideo, bueno, viene viviendo a partir de los gobiernos del Frente Amplio, lo que tiene que ver con justamente el tema de la descentralización, el tema de que el poder de los barrios llegue a la gente que esté metida en el tema. Y por otro lado, bueno, el otro tema que teníamos para conversar nosotros era el tema de un nuevo aniversario, el 68 aniversario de la revolución, 68 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Aquello que Fidel dijo, que bueno, de los reveses también se construyen victorias. Hay que tener en cuenta que, como decía nuestro editorial, la llamada generación del centenario, en referencia a los 100 años de José Martí, quisieron tomar el cuartel el cuartel de Santiago de Cuba, allí el cuartel Moncada. Y que bueno, no pudieron en ese intento, pero a partir de allí, a partir de que el asalto al cuartel Moncada, bueno, comienza la gesta revolucionaria en la isla. Fidel cae detenido, cuando sale, define ser su propio abogado en el juicio, y allí es cuando dice la frase que lo tenía muy presente, ¿no? Que él se defendía a sí mismo y que bueno, que los cubanos iban a buscar todas las formas. Bueno, de allí parte a México, organizan todo lo que tiene que ver con un grupo de 90 hombres que llegan finalmente a la costa de Cuba, y a partir de allí, bueno, en una costa que realmente estaba muy complicada, bueno, y a partir de allí justamente comienza toda la batalla revolucionaria en la Sierra del Escambray. Y bueno, por ahí comienzan a darse pequeñas victorias que, bueno, terminan con el asalto a lo que fue el tren blindado que mandaba la dictadura de Fulgencio Batista. Y en esto tenemos que ser muy claros: Cuba vivía un proceso dictatorial. Eso era dictadura, porque parece que para algunos trasnochados o gente que no conoce historia realmente dicen que Cuba empezó ahí a vivir una dictadura. No, Cuba era el patio trasero de Estados Unidos, y allí se daba todo lo que tiene que ver con todo tipo de juego, prostitución, todo ese tipo de casos. Era el patio trasero de Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí comienza la gesta libertadora encabezada por el comandante Fidel Castro, y bueno, ese grupo de hombres que desembarcaron finalmente en las costas cubanas, y que bueno, pudieron llevar adelante la revolución que finalmente terminó con la llegada a la ciudad de La Habana, bueno, el 1 de enero del año 1959. Bueno, a partir de allí Cuba trazó un modelo diferente a lo que pretende la potencia imperialista, y por ahí el gobierno, terminó declarando su adhesión a una forma diferente de gobernar que tuvo el pueblo cubano. Vamos a ver si el Fede nos pone un poquito la cortina, y ya vamos nosotros, se nos traspapelaron los papeles, y ya vamos nosotros a volver con la entrevista en el día de hoy. Por la derecha los bailarines, si quieren, ¿no? Compañeros, tero somos del bañao,
y los del bañado entero, tero, nos hemos juntado. Es cosa importante, tero, mantenerse unidos, gritar tero en una parte y tener en otra el nido. Tero, 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 tero. Muy bien por el compañero. Los que gritan cerca al nido, tero, es porque los protegen, tero, y no corren peligro de que sin nido nos dejen. Pero al tero, ¿es que le sirve gritar tero, 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 si cualquier pillo en la boina se les lleva el nido entero? Tero, 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 tero. Muy bien por el compañero. ¿Cuántos teros han quedado? Teros sin nido ni nada. Tero, tero en un jardín con las alas recortadas. Compañeros, tero, tero. Patoteros hay para rato, pero el pato no es un tero, ni los teros somos patos. Tero, 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 tero. Muy bien por el compañero. Eso. Por la derecha los bailarines. Si quieren, ¿no? Compañeros, tero, tero, tero somos del bañao, y los del bañao entero, tero, nos hemos juntado. Es cosa importante, tero, mantenerse unidos, gritar tero en una parte y tener en otra el nido. Tero, 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 tero. Muy bien por el compañero. Los que gritan cerca al nido, tero, es porque los protegen, tero, y no corren peligro de que sin nido nos dejen. Pero al tero, ¿es que le sirve gritar tero, 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 si cualquier pillo en la boina se les lleva el nido entero? Tero, 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 tero. Muy bien por el compañero. A partir del martes 4 estaremos escuchando Las Voces de Montevideo. Todo lo que importa sobre nuestro departamento. Con un enfoque capitalino. Hablaremos de temas políticos, culturales y del tercer nivel de gobierno. En CX40 Radio Fénix te espera Daniel, Noelia y Néstor. Fénix 1330 AM, una radio que siempre acompaña. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población.
Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las 2 dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Prohibido para nostálgicos. Vivencias y recuerdos de los barrios montevideanos. Acontecimientos del sentir popular y el convivir ciudadano. Domingos, 22 horas. Conduce Ángel Luis Grene. Está escuchando bien CX40 Radio Fénix. Bueno, ahora sí volvemos. Montevideo, Voces de Montevideo en el aire nuevamente. Bueno, suscitado el error, hubo una confusión telefónica allí. Los problemas de hacer radio en vivo, ¿verdad? Sí, radio en vivo, eso se llama. Suelen suceder estas cosas, tenemos una confusión ahí, un problema de comunicación, pero bueno, ya estamos con el plan, digamos, de contingencia para esto, así que nos vamos a estar comunicando a partir de ahora con el compañero edil por la 1001, de la bancada 1001 del Frente Amplio, Miguel Velázquez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. El editorial del día de hoy trataba precisamente de uno de los temas que sé que a vos te gusta y mucho, como es el tema de la descentralización en Montevideo a partir del primer gobierno del Frente Amplio con aquel documento 6 y que, bueno, ha venido, como decía el editorial, aún tiene mucha vigencia, pero también se va adaptando a los tiempos en los cuales estamos viviendo, Miguel. Buen día. Buen día, ¿cómo andás, Chino, Daniel? Gracias por la invitación, un saludo grande para la audiencia. Gracias a vos, Miguel, gracias a vos porque, bueno, como estarás enterándote, nos estás salvando de una complicación que tuvimos y de verdad te agradecemos mucho que puedas dedicarnos estos minutos. No, por favor, a veces en los programas en vivo suele suceder que puede haber algún inconveniente. Pero díganme entonces de qué querían conversar. Se supone que de descentralización. Sí, y la vigencia del documento 6, Miguel. Si bien, bueno, se escribió allá por el 2005 y adaptándose a las nuevas realidades, el documento 6, que para los frentamplistas era la base de la descentralización, bueno, es un tema importante y que tiene todavía plena vigencia, ¿verdad? Sí, por supuesto. El documento 6 tiene la más absoluta vigencia, es la base para una descentralización que nosotros consideramos revolucionaria en lo que hace a la descentralización y que se lleva adelante en el departamento de Montevideo, ¿no? Y es la democratización de la vida social y política como está escrito, ¿verdad? Es decir, que el conjunto de los montevideanos se haga de esa forma de gobernar. Exacto. Ese es el aprendizaje de la ciudadanía, en este caso de Montevideo, en la construcción de una sociedad y de una participación que hace a lo que es la construcción de su futuro y el control de los organismos electos, ¿no? y de los gobiernos. Y eso, sin lugar a dudas, es fundamental. Miguel, el tema de la descentralización, de repente, si de los frentamplistas dependiera, iría mucho más rápido, ¿no? Recuerdo que en un primer momento, se elegían las juntas locales, que era la designación de los partidos políticos, y que, bueno, que ha venido en un proceso de avance y que ha llegado a la democratización de elegirlo a través del voto, ¿verdad?
Exacto, es así. Esto es un avance que hay que hacerlo junto con la gente. Nosotros no concebimos la descentralización sin la participación ciudadana. Pero bueno, a veces los tiempos que hay son los tiempos que hay. De todas formas es el único departamento que tiene, que tuvo juntas locales, que ahora se expresan en una descentralización mayor a nivel de todo el país, en los municipios, pero que tiene los consejos vecinales, ¿no? Es el único departamento que los tiene y por lo tanto a lo que es la descentralización realmente con participación ciudadana y con una profundidad nunca conocida en el país, ¿no? Ahora estamos además en un proceso de elección de consejos vecinales. Esto para nosotros es fundamental. Está la posibilidad de inscribirse en principio hasta el 6 de agosto. Y bueno, están los formularios a disposición de los vecinos en cada uno de los centros comunales zonales. Justamente con relación a eso, Miguel, vos decías que está abierta la inscripción y ahora, digo, esta herramienta que son los consejos vecinales, inédita, como vos decías también, ¿no? Que solo en Montevideo existe, es una forma de vincular realmente al tejido social con el gobierno, digamos, en la participación en el gobierno, ¿verdad? Porque los candidatos que se presentan generalmente son impulsados por organizaciones sociales, clubes deportivos, organizaciones de base realmente del entramado social del barrio, ¿verdad? Exacto, hay dos formas de presentarse, por organizaciones sociales o con la firma de 20 vecinos que avalen al candidato. Esto es, nosotros aspiraríamos a que esto se siguiera profundizando y que realmente los concejales vecinales fueran delegados de organizaciones sociales y de vecinos, ¿no? Pero bueno, es un proceso que hay que seguir profundizando, que no está exento de dificultades y de errores en cuanto a la participación, pero es lo mejor que hemos ido elaborando junto con la ciudadanía. Y hay que tener en cuenta, Miguel, que esa es la verdadera forma de gobernar de los vecinos. Está instalado en el Consejo de Vecinos, donde son las organizaciones sociales, el conjunto de los vecinos que te promueven o que promueven al candidato para que tenga la posibilidad de defender los intereses del barrio y pelear por los intereses del barrio, ¿verdad? Eso es democracia plena, donde la gente es realmente partícipe de la democracia de Montevideo. Exacto, es así. Los vecinos no solo tienen la posibilidad de pelear por reivindicaciones para el barrio, sino que tienen la posibilidad de hacer propuestas concretas en torno a dónde consideran que hay que incidir y tienen además la potestad de controlar de alguna forma al gobierno municipal, al gobierno departamental y de convocar a integrantes del gobierno nacional para que den explicaciones o rindan cuentas sobre determinadas cosas que el Consejo Vecinal considere necesario, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que muchas de las dificultades de trabajo a veces se dan porque los consejos vecinales están integrados por vecinos que son honorarios y por lo tanto el tiempo que pueden dedicarle después de trabajar, de atender su familia y eso, no es todo el tiempo que se necesitaría, ¿no? Pero hay que reconocer que hay un gran esfuerzo, un inmenso esfuerzo por parte de los vecinos intentando participar y dar parte de su tiempo sacándoselo a su trabajo, a su familia, a su cosas personales para trabajar en pos de los vecinos y del barrio, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental. Sin duda que sí, pero como vos decías, seguramente eso hace que de repente no puedan desarrollar plenamente la función a la que están abocados, así que por ahí de repente estaría alguna de las cosas a ir resolviendo hacia adelante, a buscarle algún tipo de vuelta para que pudiera minimizarse un poco el problema ese, ¿verdad? De la falta de tiempo o de horarios a veces para esas tareas, ¿no? Sí, tú sabes, Daniel, que en el decreto se marca que
creación de los consejos vecinales, que se ha ido modificando con el tiempo y que eso está siempre arriba de la mesa, cómo introducir mejoras, se intenta darle de que de alguna forma se resuelva por parte del gobierno departamental y de los gobiernos municipales ahora todo lo necesario para su funcionamiento. Esto hace, sabemos que se le dan boletos, que esto no cambia sustancialmente la cuestión, sí ayuda a la movilidad de algunos vecinos, pero no es como a veces se piensa un ingreso para los vecinos ni nada por el estilo, porque son muy pocos boletos que lo que hacen es intentar facilitarle el desplazamiento y en algunos lados y en algunos horarios el municipio les pone, o el centro comunal les pone locomoción para trasladarlos. Las reuniones a veces terminan tarde, pero bueno, habrá que intentar de alguna forma que esto se incremente, los horarios a veces de los funcionarios, además ahora con el tema de la pandemia, más allá que nos alegramos de que se esté terminando de alguna forma esto o haya o se haya alivianado la situación y por lo tanto se comienza a trabajar presencialmente, pero bueno, los tiempos y los horarios que se manejan a veces los vecinos no son los mismos que se manejan los centros comunales y eso por un tema de horarios de trabajo, ¿no? Por supuesto. Entonces a veces exige un esfuerzo muy grande, realmente grande de los vecinos poder salir a controlar una obra en un horario del día cuando o determinado tipo de necesidades del barrio, cuando en realidad en ese horario están trabajando, ¿no? Claro. Esto exige que se le destine el fin de semana o que lo haga algún vecino que ya está jubilado o que no tiene otro tipo de actividad. Pero realmente es un esfuerzo importantísimo de los vecinos que nosotros valoramos en la justa medida, ¿no? Sin duda que sí. Miguel. Igual habrá que seguir profundizando entonces en esas cuestiones, como para realmente posibilitar y facilitar una participación más profunda, digamos así, ¿no? Sí, exacto, intentar darle mayores herramientas a los vecinos para que puedan desarrollar la tarea. Eso está siempre arriba de la mesa, ¿no? A partir del primer gobierno del Frente Amplio, como que a través de la descentralización se modificó el relacionamiento que los ediles departamentales tenían con la sociedad. Ahora, por suerte, tienen en su propio barrio allí el Consejo de Vecinos, tienen la Junta Local. De todas maneras, el relacionamiento con las organizaciones sociales sigue vigente para ustedes, los ediles departamentales. Bueno, se supone que para todos los ediles, pero para los frenteamplistas y los comunistas en especial, el relacionamiento con la gente es fundamental. No existe la labor encerrados en un escritorio, ¿no? Hay que salir a los barrios, hay que hablar con la gente, hay que ver sus necesidades, y eso es de alguna forma el objetivo que tenemos para poder resolver los temas del departamento y de la gente, ¿no? Por supuesto. Gobiernos de cercanía, digamos, gobiernos en contacto con quienes son los verdaderos depositarios de la soberanía, ¿no? Que es la población. Exacto. Si no fuera así, estaríamos encerrados en un escritorio sin conocer los problemas de la gente, las necesidades, y para pulsar eso y para tener la real dimensión hay que salir a los barrios y hay que ver los problemas en un lugar, ¿no? Claro. Miguel, te saco un poquito del tema. Bueno, ayer dos temas tratamos en el editorial, uno que tiene que ver con la descentralización, el otro que tiene que ver con lo que fue el 26 de julio, acto del Día de la Rebeldía Nacional en Cuba, y que bueno, ayer se realizó un acto en la explanada de la Universidad de Montevideo, donde en definitiva miles manifestaron la solidaridad con el pueblo cubano y exigiendo el fin del bloqueo con la hermana República de Cuba. ¿Cómo lo viste el acto? Bueno, nosotros participamos, por supuesto, fue un acto multitudinario y reafirma lo que ha sido históricamente la solidaridad del pueblo uruguayo con el pueblo cubano, que también es parte de la retribución de lo que Cuba ha hecho por nosotros, ¿no? Ayer quedó demostrado, no sé si ustedes están enterados o la audiencia está enterada, pero la Junta
departamental de Montevideo trató el tema y bueno, y sacó una declaración en contra del bloqueo y a favor de la autodeterminación de los pueblos y en especial del pueblo cubano. Así que eso nosotros lo tenemos muy presente y la solidaridad con el pueblo y la revolución cubana para nosotros es primordial y está siempre arriba de la mesa. Importante lo que vos decís, digo, ¿no? Es fundamental todas esas expresiones de apoyo al pueblo y a la revolución cubana, como en este caso lo es el del legislativo departamental, o sea, la Junta de Montevideo. Sí, exacto. Nosotros tomamos en cuenta toda la solidaridad que ha tenido Cuba para el gobierno, para el pueblo uruguayo y bueno, desde el haber ayudado a la graduación de médicos, de profesores de educación física, de ingenieros en Cuba, hasta las operaciones y los tratamientos médicos que se hacen ahí para gente que no tiene otra forma de resolverlo, hasta la operación Milagro con el tema del Hospital de Ojos, que para nosotros es fundamental y permitió que miles de uruguayos pudieran volver a ver sin problemas cuando hacerlo acá en el Uruguay en su momento implicaba unos cuantos miles de dólares por ojo, ¿no? Sí. Bueno, esa es la solidaridad, eso es lo que a pesar del bloqueo y de las dificultades realiza Cuba por nosotros y por otra cantidad de países en el mundo, y por lo tanto nosotros consideramos que debe terminarse el bloqueo. Además así lo manifestó Uruguay en la ONU, como viene haciendo siempre, ¿no? En cada una de esas, votando en contra del bloqueo, sí. Estados Unidos e Israel, y por lo tanto esto es un clamor a nivel mundial y es fundamental para que los cubanos puedan vivir mejor, ¿no? Exactamente, y bueno, como siempre se dice, la solidaridad no se agradece, se retribuye, y bueno, y eso Exacto. es lo que está haciendo Uruguay en este momento complicado del pueblo cubano, ¿verdad? Exacto. Que en definitiva para nosotros termina siendo el internacionalismo proletario, ¿no? La solidaridad entre los pueblos del mundo, lo que hace Cuba con Uruguay y lo que hace Uruguay con Cuba, bueno, en este tipo de manifestaciones. Ayer lo decía uno de los oradores, no recuerdo quién, pero hermandad que viene desde la historia. José Martí fue embajador plenipotenciario de Uruguay ante Naciones Unidas allá por el 1895, o sea que las relaciones de amistad entre los pueblos de Uruguay y de Cuba vienen desde el fondo de la historia. Exacto, es así. Pero además a nosotros en particular nos caracteriza el antiimperialismo y por lo tanto también eso nos hermana con el pueblo de Cuba, ¿no? Que ha sabido mantener su revolución y su independencia como país y ha sabido desarrollar el futuro para el pueblo cubano, nada más ni nada menos que a 90 millas del mayor imperio que ha tenido la humanidad, con el potencial armamentista bélico que tiene Estados Unidos, y no ha podido doblegar al pueblo cubano, ¿no? Es así, Miguel, una muestra de dignidad, de firmeza ideológica de todo el pueblo cubano. Bueno, Miguel, el agradecimiento enorme por estar con nosotros. Una vez que cortemos contigo vamos a estar leyendo la declaración de la Junta Departamental de Montevideo ayer, en ese emotivo homenaje a el pueblo de Cuba y a su revolución. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia y a las órdenes cuando ustedes lo crean necesario. Será hasta la próxima. Gracias, Miguel, chau. Muy bien, dice la declaración de la Junta Departamental de Montevideo, visto la situación sanitaria en el país hermano de Cuba, que ha estado bajo un estricto control epidemiológico que contuvo y ayudó a transitar la pandemia ocasionada por el COVID-19 de la mejor forma posible, siendo el único país de la región que logró contribuir al desarrollo de vacunas para enfrentar la enfermedad, considerando
que esta situación está agravada por las consecuencias directas del bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos hace 60 años, recrudecido por las oficinas, las diferentes administraciones, impidiendo la importación de alimentos, medicamentos e insumos imprescindibles para garantizar condiciones óptimas para la vida y para la gente. 2. Que la comunidad internacional, a través de la Organización de Naciones Unidas, se ha expresado sistemáticamente contra el mencionado bloqueo económico con el voto de Uruguay. 3. Que en este clima de crisis económica y sanitaria se han originado protestas en el país, las cuales están garantizadas en el artículo 56 de la Constitución cubana, y que de ninguna forma estas protestas pueden ser utilizadas como pretexto para pacificar diferencias extranjeras y mucho menos una intervención militar humanitaria. La Junta Departamental de Montevideo declara su absoluto y radical rechazo a cualquier intento de injerencia internacional. 2. Su plena reivindicación en los principios de no intervención y libre determinación de los pueblos. 3. Su rechazo al bloqueo inhumano y a todo tipo de embargo económico, como expresado recientemente en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con el voto de nuestro país, en el entendido de que socava profundamente la posibilidad de desarrollo pleno de la isla. 4. Su convicción y respaldo al derecho inalienable de que tienen los pueblos de manifestarse pacíficamente en forma legítima. 5. Su confianza en el pueblo cubano para la resolución pacífica de su situación actual. 6. Su convocatoria a la comunidad internacional a colaborar pacíficamente con las vicisitudes que está afrontando el pueblo cubano en el pleno respeto de derecho internacional y las convicciones internacionales vigentes. Montevideo, jueves 22 de julio del año 2021. Hasta aquí la declaración de la Junta Departamental de Montevideo. Exactamente. Bueno, importante, como decíamos, ¿no? Que todas las muestras de apoyo a nivel popular, pero también desde lo institucional, como en este caso es la Junta Departamental de Montevideo, van a contribuir, esperamos que sí, de que se encauce esta situación de la forma mejor y más conveniente para el pueblo cubano, que es en definitiva lo que importa, ¿verdad? Y a los mamarrachos trasnochados que piden democracia en Cuba, quisiera verlos estando allí en la isla y que conversaran con la gente. Y entre otras cosas, ¿por qué no piden lo mismo para Colombia, que ha tenido en este año más de... ¿Te imaginas lo que pasaría, el revuelo que harían algunos si hubiera más de 4.000 muertos desde el inicio de año hasta ahora y una guerra que nunca ha terminado, como es el caso de Colombia? O los muertos, los que quedaron sin vista en Chile, cuando las Fuerzas Armadas tiran proyectiles que pegan en los ojos de los jóvenes. Como se decía ayer, ¿verdad? O sea, mientras que en Chile, en Colombia, se deja ciegas a personas, digo, desde Cuba se envían al mundo médicos para devolver la vista. Claro, como en el caso de los uruguayos, que han recuperado la vista gracias a la intervención de los médicos cubanos, ¿verdad? Es así. Hay dos raseros a nivel internacional, digo, con uno se mide a Cuba y con el otro al resto de América Latina, ¿verdad? Y ya que estamos hablando de temas internacionales, aprovechar para, la difusión de lo que aquí no se ha hablado absolutamente en ningún medio, que mañana, en el año del Bicentenario de la República de Perú, el día mismo de que se conmemora el Bicentenario de la Independencia del Perú, va a estar asumiendo Pedro Castillo, el hombre de izquierda, el hombre que enfrentó a la candidata de la derecha, que era Keiko Fujimori, la que ha dicho que va a respetar, pero hasta ahí nomás, lo que haga el presidente de la República. Y bueno, mañana Pedro Castillo va, en definitiva, a asumir como presidente de la hermana República del Perú. Sí, finalmente, ¿no? Después de tantas idas y vueltas de infinidad de recursos presentados por la derecha a través de Fujimori, finalmente se ha proclamado la victoria de Pedro Castillo y bueno, mañana estará asumiendo este nuevo periodo de gobierno, ¿verdad? Periodo de gobierno que va a estar complicado, sin duda, porque la mayoría parlamentaria la sigue manteniendo la derecha, por lo tanto, veremos cómo se desarrollan esas contradicciones, que sean lo más favorables posible. Por lo menos, desde el Poder Ejecutivo va a haber otra impronta, ya directamente en lo que va a ser
favorable a los intereses del pueblo, ¿verdad? Sí, la idea es que, el gobierno peruano asuma y rápidamente trata de hacer una Asamblea Nacional Constituyente que le dé la posibilidad de redactar una nueva constitución y por ahí, enmarcar el gobierno que llevará adelante sin duda el candidato de la izquierda, Pedro Castillo. Tenemos el tema de Perú, el año próximo tenemos elecciones en Colombia, donde las encuestas, todas las encuestas, inclusive hasta la encuesta de derecha, dan a Gustavo Petro como presidente de la hermana República de Colombia. Vamos a tener las elecciones en Chile, de hecho ya tuvimos la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, donde una indígena es la que preside la misma, indígenas que en Chile habían sido realmente bombardeados, desplazados, sí. Pero hasta de sus propios territorios. Sí. Hoy tienen la posibilidad de estar gobernando la Asamblea Nacional Constituyente, lo que tiene que ver con Brasil. Se vienen las elecciones en Brasil, donde hay claramente dos candidatos, uno de izquierda, como es el expresidente Luis Ignacio de Lula da Silva, y por el otro lado el candidato de la derecha, que sigue siendo Bolsonaro, ¿no? Y que los números ya empiezan a marcar una clara tendencia a favor del expresidente Lula, ¿no? Sí, según el común denominador de las encuestas, dan una duplicación de los votos que podría alcanzar Bolsonaro por parte de Lula, ¿verdad? O sea que todo indicaría de que volvería Brasil a retomar el rumbo del que lo bajaron ilegítimamente, primero con el impeachment a Dilma, por parte de Temer, sí. Y luego con una elección plagada de fake news, de intervenciones ilícitas a través de redes y de comunicaciones, que llevaron la proscripción y la cárcel de Lula, sí, sin duda. Que posteriormente, se viene dilucidando de que fue realmente un atentado, digamos, a la democracia, por parte de la derecha en Brasil, sí. De la mano del señor juez, ex juez. Que hoy está detenido, ¿no? Seguro. Entonces, todo eso llevó al desplazamiento de los gobiernos de izquierda en Brasil, pero afortunadamente las cosas parecen retomar su rumbo, digamos. Sin dudas, está revuelta la cosa por nuestro continente. De todas maneras, las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, van retomando el camino de la conducción. Hay temas importantes, por ejemplo, lo que fue la reelección del MAS en Bolivia. Venezuela, que sigue su marcha triunfal con el presidente Maduro, con dificultades, porque somos la América Latina, somos el tercer mundo, y todos los países del tercer mundo tenemos dificultades, y si a eso le agregás la prepotencia que le emplea Estados Unidos a cierto tipo de democracia, realmente América Latina transita un camino con un horizonte bastante bueno, ¿no? Nuestra historia ha sido así, ¿verdad? O sea, a las dificultades naturales y normales que cualquier país, cualquier pueblo atraviesa a lo largo de su historia, con momentos de bonanza económica, con momentos, de más dificultades. Acá en América Latina particularmente siempre tenemos que sumarle ese factor de la intervención de nuestro poderoso vecino del norte, siempre metiendo la cola en las cuestiones internas de estos países, buscando su beneficio y seguir expoliando como vienen haciendo históricamente a nuestros pueblos, ¿no? Y está bueno que le digas a la audiencia, le cuentes, Daniel, el ejemplo que tú ponías de parte de Pedro Castillo con el tema de su salario, sí. Las diferencias realmente notorias, ¿no? Sí, leía un artículo de prensa en el cual decía que la voluntad de Pedro Castillo es renunciar a su salario de presidente y seguir percibiendo un sueldo de docente. Esa es su profesión, digamos, es docente, y la voluntad de eso, de renunciar al salario presidencial y quedarse con el salario docente, además de una intención de reducir en un 50% los salarios de ministros y demás funcionarios de gobierno, digamos. Cosa que, nadie está planteando que con esto se vaya a solucionar ninguna dificultad económica de ningún país,
pero es una señal, digamos, que, por ejemplo, no se está dando en nuestro país, donde por el contrario... Contrasta la idea de Pedro Castillo de la rebaja de sueldos de los funcionarios públicos que están en el gobierno con la de nuestro presidente, y esto hay que ser muy claro en este tipo de cosas. El presidente se aumentó su salario, realmente tiene la posibilidad de aumentarlo más todavía, porque eso lo permite el decreto, realmente a cifras que se nos escapan, pero 400.000 y pico de pesos, ¿no? Sí, que no, que yo insisto en eso, digo, no creo que sea un tema de cuánto es el monto, claro, sino que en el incremento. Son temas de sensibilidad social, digamos, ¿no? O sea, cuando en el país están rebajándose todos los salarios y jubilaciones, cuando todos los trabajadores, o prácticamente todos, por decirlo, por no ser tan drástico, ¿verdad? Pero digo, la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras ven reducidos sus salarios en términos reales y las jubilaciones, las pasividades, que el elenco de gobierno, digamos, perciba aumento, perciba ajustes, por como lo llaman, porque digo, no se, no se animan a decir aumento, no parece ser una cuestión de ponerse en la piel del pueblo, ¿verdad? Digo, de esa gente que cada vez su salario, sus ingresos le permiten comprar menos, vivir cada vez un poquito peor, por lo menos, ¿verdad? Y acá contrasta con también con la realidad de nuestro pueblo. Como tú bien decías, mientras se rebajan los salarios, algunos se los suben, y eso habla en contra de sus promesas electorales, porque acá había que jugar a la chique. Parece que hay que jugar a la chique con el salario de los trabajadores, pero no con quienes dirigen el país. Dos proyectos de país realmente enfrentados. Y no solo con el salario, ¿verdad? También estamos hablando de recortes en áreas sensibles, en las inversiones, en esta rendición de cuentas. Nuevamente se siguen recortando los servicios, las obras, digo, todo lo que se supone que un gobierno del lado de la gente debería estar brindando. Y por ejemplo, para una cuestión anecdótica, Alfie en televisión cuestionando el subsidio al supergas, digo, que se está estudiando la forma de irlo levantando o de levantarlo directamente, cuando digo, sabemos que si se saca ese subsidio al supergas, se duplicarían los costos de ese producto, que es esencial fundamentalmente para los trabajadores, para la gente común, digamos, que somos los que cocinamos con una garrafa, que somos los que nos calentamos con una estufa de supergas. O sea, estamos hablando de prácticamente duplicar ese precio si se elimina este subsidio. Sí, entre otras cosas, Alfie criticó el manejo de la deuda por parte del gobierno del Frente Amplio, cuando el quien manejaba la deuda era la propia hoy ministra Arbeleche. Sí. Los dos primeros periodos de gobierno. Claro, 10 años tuvo ella. Azucena Arbeleche era la responsable de la gestión de deuda de nuestro país, ¿verdad? O sea que es bastante contradictorio que a una persona que manejaba algo que parece ser que fue tan desastroso, hoy por hoy sea la persona designada y de confianza del presidente, digamos, para manejar los temas económicos del país. Muy contradictorio, sin duda. Muy bien. Dos temas para manejar. Primero, bueno, la pérdida de uno de los imprescindibles, de lo que decía Bertolt Brecht, como sin duda fue Luis Alberto Pérez Vilar. El Petizo Pérez, para nosotros, los que teníamos conocimiento de él, fue una figura emblemática en nuestro partido. Peleó no solamente contra la dictadura fascista que gobernó el país durante 13 años, sino que había peleado ya siendo hombre del partido contra la dictadura de Terra, ¿no? Luis Alberto Pérez, el Petizo Pérez, que entre otras cosas fue relator de voceo, fue relator de ciclismo, un hombre muy vinculado al departamento de Rivera, de donde era oriundo allá, y que bueno, después se vino a Montevideo, y toda una vida de comunista. Bueno, acaba de fallecer nuestro querido compañero el Petizo Pérez, para sus hijos, para sus nietos, para su familia, el apretado abrazo en estos momentos difíciles, y bueno, el recuerdo permanente para uno de los imprescindibles de nuestro partido. Es así, los luchadores sociales no desaparecen, se siembran, y bueno,
en su ejemplo seguramente muchos militantes y militantes del partido, del Frente Amplio, van a continuarlo, ¿verdad? Y la otra cuestión para destacar tiene que ver con el tema que habíamos tratado en el inicio, el tema del internacionalismo, la solidaridad con el hermano pueblo de Cuba. Destacar que se ha visto en Montevideo, varias pintadas realizadas por los diferentes seccionales de nuestra querida departamental de Montevideo con el tema de solidaridad con el hermano pueblo de Cuba. Bueno, el apretado abrazo para cada uno de los compañeros en donde hicieron un trabajo realmente muy bueno. Hay un video que anda circulando por ahí con las pintadas, un video de la departamental de Montevideo con las pintadas que se llevaron adelante con el tema del 26 de julio y el Día de la Solidaridad con Cuba. Entre otras cosas, creo que participaste en el mural que hizo el Idilio Pereira. Exactamente. Saludando, claro. Estuvimos por ahí el domingo, que se complicó un poco por la mañana por el tema de la lluvia, ¿verdad? O sea que no todos los seccionales pudieron realizar llevar adelante esta consigna, pero bueno, muchos estuvimos el domingo pintando los muros, decorando nuestra ciudad con el sentir del partido y de la Juventud Comunista en solidaridad con Cuba, con la consigna no al bloqueo. Y acá también siempre es 26. Acá también siempre es 26, en relación a un tema musical cubano que hace alusión a esto, ¿verdad? Y el apretado abrazo para nuestros queridos compañeros de la Comisión Nacional de Propaganda, para el Buda, para el Chinito Lave, para Artín Saquián, que ayer realizaron un mural allá en Magallanes y Madrid. Que bueno, quedó realmente espectacular. Las felicitaciones para los compañeros, muy pero muy buena calidad. Y antes de irnos, compañeros, vamos con rompamos el bloqueo. 100.000 jeringas para Cuba. Colaborá con la compra de jeringas para paliar el COVID-19 y sus consecuencias. Contactate para la compra de un bono de 50 pesos. Ayer estaban en el acto los compañeros con los bonos. Sí. O realizá un depósito en nuestra cuenta Banco República número 102 323 42. 110 23 23 110, 42. Perdón. 110 23 23 42 y la agencia es 0001 y está a nombre del Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. Vamos a escuchar de buena fe y nos despedimos. Extraña la rumba, los carnavales, la playa, arrímate pa' acá que a mi ciencia le zumba, créame que le zumba, compa, y claro que no creo, científico. Y bueno, con de buena fe, estamos terminando Voces de Montevideo por el día de hoy. El apretado abrazo para los oyentes que están del otro lado y volveremos el próximo martes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Los esperamos el próximo martes en una nueva entrega de Voces de Montevideo aquí en CX40 Radio Fénix.